Estamos de regreso con las informaciones. El gobierno de Estados Unidos reformó el calendario federal de vacunas pediátricas del país, que dejó de recomendar que todos los niños sean inmunizados contra 6 enfermedades, entre ellas la influenza. Queremos profundizar en este tema y tomamos contacto inmediato con la doctora Gema Pérez, pediatra broncopulmonar de Clínica Dávila. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Doctora, ¿cómo se recibe? ¿Cómo podemos entender que no tenemos la especialidad esta decisión del gobierno de Estados Unidos? O sea, la verdad es que es difícil de entender desde el punto de vista médico y clínico, pero es comprensible desde el punto de vista de que el ministro de Salud actual de Estados Unidos es declarado francamente antivacuna. Entonces, bajo esa perspectiva se comprende. Lo que no se entiende es que los expertos, los asesores del ministro, del gobierno, estén a favor de esto. ¿Y eso qué implicancias puede tener? ¿Qué repercusiones y efectos negativos puede tener una medida como esta? Son efectos muy negativos y es muy peligroso porque en realidad gobiernos afines podrían tomar las mismas decisiones, que la verdad espero que no. Porque sería muy grave. Primero, entiendo que está la influenza, como bien usted lo dijo, que la influenza es muy mortal, a lo mejor mucho menos contagiosa que lo que vivimos en el COVID, pero es mucho más grave, sobre todo para los pacientes crónicos de todas las edades y en especial a los grupos más vulnerables, mayores de 6 meses hasta los 10 años, en los niños, los adultos mayores, los enfermos crónicos, respiratorios, asmáticos, fibrosis quística, daño postviral, los cardiópatas, los diabéticos, o sea, una infinidad de personas que van a estar en riesgo. En Chile mucho tiempo tuvimos la vacuna en los niños hasta los 5 años y se aumentó a los 10 porque estábamos viendo casos graves, niños con ventilación mecánica y muerte por influenza en un grupo mayor. Por eso se aumentó hasta los 10 y desde los 11 años en adelante en todos los pacientes crónicos. Está también considerada la vacuna meningocócica, cuando al revés en Chile se incluyó esta vacuna. Tenemos afortunadamente uno de los calendarios de vacuna o programa nacional de inmunización de los más grandes del mundo y porque han habido casos de meningitis grave de este suerogrupo B, sobre todo que no está cubierto, en bebés, en adolescentes. Las personas mayores son portadoras de del meningococo, entonces lo contagian rápidamente sin saber, sin estar enfermos, pero son estos grupos vulnerables como los bebés menores de 1 año los que tienen la posibilidad de tener una meningitis o una meningococcemia por el meningococo y de tener un cuadro grave y por supuesto fallecer. Y ahora, desde el punto de vista de alguna precaución que pueda, ya cuando esto efectivamente se concrete, desde el punto de vista, por ejemplo, estoy pensando de familias claro, los viajes, que quieran viajar a Estados Unidos, ¿qué pasa con eso? Sí, lo mismo que afortunadamente pasa en Chile, que cuando hay brotes, en este momento hay de sarampión en ciertos lugares en el mundo. En Chile sí hubieron casos, pero la mayoría de nuestra población sí está vacunada, afortunadamente. Entonces, cuando vamos a viajar a zonas endémicas, y estos viajes son planificados, como unas vacaciones, por ejemplo, lo ideal es que nuestros pacientes y nuestras personas que son más vulnerables, adultos mayores, enfermos crónicos, reciban las vacunas respectivas antes de ir al lugar de viaje. En este caso, cuando esta medida se implemente y la gente vaya a Estados Unidos, si los niños, nuestros niños y nuestros enfermos crónicos están protegidos, aunque esté circulando los virus y las bacterias que producen estas enfermedades, no debiesen tener la enfermedad y si la tienen va a ser en una forma leve que va a poder ser manejable fácilmente. Ya, claro, esto debería por una parte, ya le hago la pregunta porque creo que no. Por una parte, claro, fomentar que podamos vacunarnos más, podamos tener una inmunización ante la posibilidad de viajes, pero por contrapartida, doctora, y esa es la pregunta, si uno escucha esta decisión del gobierno de Estados Unidos, del Ministerio de Salud, de Estados Unidos como país en general, como una potencia donde se desarrollan investigaciones, donde están laboratorios importantes, esto no puede generar el pensar en la población de decir, si Estados Unidos lo está haciendo, ¿por qué yo tengo que creer en las vacunas? Es decir, que la sensación o el sentimiento antivacuna crezca.
Lamentablemente es un riesgo que podría pasar, pero Estados Unidos, si bien es una potencia mundial en muchas cosas, no siempre es el mejor ejemplo. No, claro, pero así uno lo Y no considera. solo en salud, por supuesto, no, pero no solo en salud. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué recomiendo yo a la población? Primero, que cada persona consulte con su médico de cabecera, esa es la parte más importante, saber de qué están cubiertos y qué no. Y hay una cosa que es súper clara y que uno la enseña desde los cursos más básicos en medicina. Yo tengo la suerte de hacer clases para 3 universidades en Chile, 2 de las cuales son tradicionales y una privada, pero uno enseña lo mismo. Hay dos cosas que han demostrado que disminuyó la mortalidad infantil a nivel mundial, no solo en Chile. Y estas dos cosas son la sanitización de las aguas y la incorporación de las vacunas. Las vacunas, como cualquier medicamento, por supuesto que pueden tener efectos adversos y que para eso existe una entidad en Chile que se llama ESAVI, que va a registrar todos los efectos adversos y se van a demostrar si esos efectos adversos efectivamente son atribuibles a la vacuna o no, o son lamentablemente idiosincráticos, que es como propio de cada paciente o mala suerte, por así decirlo, o nuestro paciente tiene una condición especial que pudo presentar esta reacción adversa. Y de todas maneras, todas estas reacciones adversas que habitualmente son mínimas, las reacciones adversas versus tener la enfermedad grave que está previniendo esta vacuna no se comparan ni en riesgo de mortalidad ni en riesgo de secuelas, sobre todo en la meningitis. La meningitis tiene riesgo de dejar pacientes inválidos por perder extremidades, por perder la vida, por supuesto, y todavía tenemos niños secuelados de los niños que no eran vacunados y no hace mucho tiempo, o sea, del año 2010 hubo una época en que llegaron muchos niños con meningitis meningocócica, meningitis neumocócica, que también está cubierto en nuestro plan de vacunas. Entonces hay muchas cosas que están archidemostradas, que yo entiendo que existe como, entre comillas, una histeria colectiva o el brote de los antivacunas que lo vivimos todos en la pandemia, pero costo versus beneficios, siempre es mucho más importante las vacunas. O sea, yo siempre digo también a un ejemplo que muchas veces les sirve a nuestros pacientes. Si yo soy capaz de vacunarme yo y de vacunarme a mi hijo, a mi familia, a mis papás, que son adultos mayores, obviamente creo fielmente en las investigaciones y en lo seguras que pueden ser, porque obviamente ya esto va más allá de que la gente crea que se lucra con las vacunas mucho, es lo que uno está dispuesto a cuidar a los suyos. Y tener la voz de los especialistas ahí permanentemente para tener la guía y cualquier duda que tenga, que puede ser lógica, pero sí consultar. La doctora Gemma Pérez, pediatra broncopulmonar de la Clínica Dávila, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, que estén muy bien.